Hola, hoy te quiero hablar unos minutos sobre la verdad objetiva absoluta. Y no temas, no voy a confrontar mi verdad con tu verdad, ni me voy a meter con la verdad interior que cada ser humano tiene en su experiencia individual de la existencia. Voy a hablar de verdades objetivas que están afuera de nosotros, que son evidentes por sí mismas o están absoluta y categóricamente comprobadas por la ciencia. Bien, lo primero que diré es que el estado del mundo actual está en un punto crítico que no tiene precedentes en la historia. Tenemos armas nucleares que tienen la capacidad de destruir medio mundo o quizás el mundo entero, con los botones que están en manos de personajes siniestros del estilo de Kim Jong en Norcorea o Donald Trump en Estados Unidos. Tenemos, avalado por los científicos más lúcidos, un recalentamiento global que está causando una contaminación ambiental muy grave y cambios en el ecosistema biológico y climático realmente extremos. Tenemos 3/4 partes de la población mundial sumergida en la pobreza y los propios ideólogos del capitalismo aseguran que después de la crisis del 2008 el sistema no tiene la capacidad de generar una revolución productiva que modifique esta situación. De hecho, el único índice global que crece en los últimos 15 años es el de la pobreza. Además de esto, tenemos una situación de separación entre los seres humanos que tampoco tiene precedentes. Hay grietas sociales en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica. La gente tiende a buscar en el individualismo y en la separación una salida a una crisis que no encuentra la manera de resolver. El individualismo creciente nos está llevando a que esta situación, que ya de por sí es absolutamente crítica, se torne cada vez peor. ¿Por qué es categóricamente, cualitativamente diferente esta situación? Porque con anterioridad, suponiendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fueron espantosas y mataron a millones de personas, lo que siempre estuvo en juego en la historia de la humanidad fueron vidas humanas. Hoy, por primera vez en la historia, lo que está en juego es la vida del planeta que nos cobija, es decir, donde vivimos todos los seres humanos. Esto hace que esta situación sea absolutamente, categóricamente especial. Bien, frente a esta situación salimos a buscar y existen infinidad de corrientes de pensamiento, filosóficas, sociales, políticas, religiosas, que plantean diferentes alternativas. Todas deben poseer parte de la verdad, pero todas tienen un mismo problema en común. Todas ellas toman a la humanidad como principio y fin en sí mismo, es decir, la extraen del contexto en el espacio y en el tiempo, es decir, no parten ni de dónde venimos ni dónde estamos. Y esto es un error metodológico que hace que todas estas verdades, aún teniendo parte de ellas, sean verdades relativas. Yo lo que te voy a proponer es un camino de verdades objetivas absolutas. Y para esto es indispensable remitirnos al origen mismo de todo cuanto conocemos. Hace 13.780 millones de años ocurrió un fenómeno único, absolutamente demostrado, al que erróneamente llamamos Big Bang, gran explosión. En realidad fue una implosión hacia adentro que generó dentro de esa subjetividad lo que hoy llamamos universo. Este que hasta hace poco creíamos que era el todo, hoy sabemos que es apenas el 5% de la masa de la totalidad cósmica. Es decir, existen el 95% de energía restante en lo que llamamos materia y energía oscura. No vamos a entrar en ese tema porque el lugar donde los fenómenos de la vida ocurren concretamente y se realizan es en este lugar que llamamos universo. Aquí irrumpieron en aquel entonces infinidad de partículas elementales que, además de crear un espacio que no existía antes, al ir inflándolo fueron generando el tiempo en el movimiento.
Estas partículas elementales que existían en aquel entonces son prácticamente las mismas que existen hoy. Y todo lo que conocemos y todo lo que vos ves está hecho de esas partículas elementales y nada más. Este es el proceso evolutivo de la vida en el espacio y en el tiempo. Bien, las partículas elementales en ciclos sucesivos fueron generando eslabones cada vez más complejos, eslabones superiores cualitativamente. Partículas elementales, átomos, moléculas simples, moléculas orgánicas, células, organismos multicelulares, hasta llegar al séptimo eslabón, cuando un ente conocido como humanoide desarrolló en su estadio mental una dualidad inexistente en todas las demás variantes. Es decir, poseemos en nuestra mente un aspecto intuitivo que compartimos con los seres anteriores y un aspecto racional que es absolutamente nuevo y nos diferencia y nos hace únicos, el séptimo eslabón. No fuimos el primero, no seremos el último. De nuestra capacidad mental utilizamos un pequeño porcentaje, un 7, un 9%. El restante potencial no está ahí, ni de casualidad, ni para ser desechado, sino para ser utilizado por el siguiente eslabón, para lo cual aún falta mucho, que será alguien parecido a nosotros, pero con una conciencia absolutamente superior y diferente. Bien, a la vida le llevó alrededor de 3 millones de años lograr que este primer humanoide alcance su mejor exponente, el Homo sapiens sapiens, nosotros, surgidos en el África hace alrededor de 200.000 años, y todos procedentes de la primer pareja que engendró ese ente, ese ser diferente. Es decir, todos los habitantes del planeta Tierra que existimos hoy, si hiciésemos nuestro árbol genealógico, tenemos un antecesor común, es decir, somos parientes. Durante los primeros 200.000 años de nuestra existencia, vivíamos en pequeños grupos de 50 o 60 miembros. Cuando excedíamos el grupo, se iban desparramando. La relación entre nosotros era la de una moral comunitaria. Compartíamos tareas y riquezas. Nos apoyábamos fundamentalmente en nuestra vida, en el aspecto intuitivo de nuestro conocimiento, y la capacidad racional apenas la usábamos para clasificar el entorno y resolver los problemas simples que mejoraran la vida cotidiana. Durante este periodo fuimos expandiéndonos por el mundo hasta cubrirlo prácticamente entero, desde Tierra del Fuego hasta Japón, pero en grupos pequeños, aislados, que no estaban conectados con los demás y ni siquiera sabían de la existencia de otros seres humanos. Este proceso en el que éramos nómadas, cazadores y recolectores, lo hicimos bajo el cobijo y el amparo de la naturaleza. Vivíamos en armonía. Finalmente alcanzamos este ciclo, como todos los que existen anteriores y posteriores, son ciclos sometidos a las leyes naturales que rigen todos los ciclos y movimientos en el universo. Todos los procesos se afirman, se niegan, llegan a un punto crítico de desorden del sistema, que algunos llaman negación de la negación, y hay una superación cualitativa posterior. Este ciclo de afirmación humano alcanzó un punto crítico después de la glaciación, cuando los seres que quedábamos debido a nuestra forma de vida nómade no estaban capacitados para seguir creciendo, y en un medio hostil, habitado por infinidad de seres de los cuales éramos posibles candidatos a ser depredados, la vida nos forzó a encontrar la solución y nos puso a nuestro alcance la capacidad de desarrollar la agricultura. Con la agricultura nos establecimos, empezamos a sembrar, a cosechar, a criar animales, construimos pueblos. Durante 3 o 4 mil años, estos pueblos que hemos encontrado, algunos de ellos como Catalhuyuk en Anatolia o Caral en Perú, nos muestran una vida pacífica, sin templos, sin palacios, sin armas defensivas. Vivíamos en paz. Pero también nos muestran que habían comenzado a desarrollar el comercio con otros pueblos.
Esto hizo que algunos individuos comenzaran a enriquecerse y con el enriquecimiento surgió la ambición por el poder. Era también necesario en la historia. A partir de ahí surgió el primer Estado militarizado, fuertemente armado y sostenido en la moral individualista. Es decir, todas las riquezas, tanto naturales como productivas, pertenecían a una pequeña élite y todos los demás habían perdido su contacto directo con su alimento y con la naturaleza. Dependían de este grupo de hombres que imponía por la fuerza su nuevo régimen. Estos prontos se lanzaron a la apropiación de cuanta riqueza estuviera a su alcance. Así empezaron guerras contra pueblos que aún vivían en el comunitarismo primitivo, que fueron fácilmente sometidos, asesinados aquellos que opusieran resistencia y tomados como esclavos los demás. Los esclavos son los que despertaron en nuestro corazón el deseo de la utopía de regresar al mundo que ellos aún recordaban, un mundo de paz y que suponían que alguna vez regresaría. Era verdad, pero todavía no era el tiempo, no fue posible nunca hasta la actualidad. Lo que sí fue posible es que en este periodo desarrolláramos el aspecto que teníamos potencial, es decir, la racionalidad, investigando cuánta rama del saber se abrió en nuestro viaje, para perfeccionar nuestros conocimientos hasta las últimas consecuencias. Esto nos permitió desarrollar tecnologías cada vez más superadoras, mejorar el nivel de la vida de los seres humanos en general, pero lo que no cambió nunca en el proceso fue la moral individualista que hizo que todas las riquezas naturales y productivas siguieran estando en manos de un grupo ínfimo de individuos y que todos los demás estuvieran sometidos a los caprichos de los deseos y los intereses de estos individuos. Para bien a veces, para mal muchísimas veces. Un costo alto que pagamos hasta llegar a hoy. Hoy hemos llegado y estamos en un momento en que arranqué diciéndote que el mundo estaba en un punto crítico. Lo que deberíamos ver es si la vida nos proveyó de las herramientas necesarias como para resolver este punto crítico. Bien, lo hizo. El mapa genético viene a confirmar que todos somos parientes y como tal deberíamos comportarnos. Los satélites en el espacio nos muestran que el universo está hecho de lo mismo que estamos hechos acá, que las leyes naturales son las mismas y que existen y que la energía que está por encima del universo es prácticamente el 95%. Bien, y por sobre todas las cosas, nuestro propio esfuerzo de capacitación y tecnología nos dio Internet. Internet es la posibilidad de organizarnos en red, pequeñas células barriales alrededor de una sociedad de fomento, 20 manzanas, no más, interconectadas entre sí, por pueblo, ciudad, provincia, con un gobierno centralizado, donde nosotros elegimos a las personas más capacitadas intelectual y moralmente para resolver todos los problemas de la humanidad. ¿Se pueden resolver? Sí, porque las riquezas naturales y productivas exceden con creces las necesidades de toda la población mundial. Todos podrían vivir bien y en situación de confort. Bien, hemos llegado a un punto en que tenemos las herramientas y tenemos el mundo en crisis. Hay algo que está faltando que no nos permite dar este paso. La vida nos está llevando cada vez más al borde del precipicio hasta que nos demos cuenta que resolver este caos en el que estamos inmersos es una cuestión de vida o muerte, de supervivencia. No te quepan dudas de que lo haremos y venceremos el obstáculo como siempre lo hicimos en nuestra historia. Ahora bien, mientras tanto, debe ir creciendo en la conciencia colectiva esta idea del mundo del bien, esta idea de que la única alternativa para enfrentar y revertir el proceso de la negatividad en la que estamos envueltos, que nos metió en el caos, es generar una fuerza de signo contraria, una fuerza del bien, y eso solo lo lograremos desde la reconciliación. La reconciliación es aquello que nos permitirá ir detrás de objetivos simples, donde podemos ponernos de acuerdo porque son
objetivos en sí mismos, no dependen de en qué creamos nosotros, no se contraponen con nuestras ideas, con nuestra religión, simplemente entender que las riquezas naturales son parte de un ecosistema biológico autosustentable y que están al servicio de los seres que la habitan. Esa es la verdad, todo lo demás es mentira. Y siendo parientes, tenemos que compartir estas riquezas entre todos. Ponernos de acuerdo en estos dos principios es establecer la moral del bien, la moral de la verdad y el amor. Esto empezará en algún lugar del planeta determinado y rápidamente se generalizará y estableceremos un sistema comunitario mundial. Este proceso es inevitable porque lo que te acabo de contar son un proceso evolutivo, categórico, coherente y objetivo. No es mi interpretación de nada, es simplemente lo que está sucediendo desde hace más de 13.000 millones de años. El eslabón siguiente espera. El eslabón siguiente es un ser humano parecido a nosotros, con una capacidad de conciencia superior. No lo veremos. Está después de que iniciemos el proceso del cambio moral. El cambio moral es lo que ahora tenemos planteado. La vida nos forzará a tomar la decisión, pero en nosotros está la capacidad de elegir con qué actitud hacemos frente a esta información que te acabo de dar. Somos indiferentes ante ella y esperamos que las cosas sucedan porque sí, o nos comprometremos tocando un botoncito y haciendo que esta idea empiece a difundirse y a crecer en el inconsciente colectivo o en la conciencia colectiva. Se trata de eso, de que es nuestra decisión porque nos involucra, porque es el mundo en el que estamos y es el mundo que queremos dejarle a nuestros hijos, el que está en nuestras manos. Este es el tiempo. No vamos a debatir un devaneo de si es año más o año menos. Este es el tiempo, porque la crisis mundial es insostenible y porque las herramientas están en nuestras manos. Lo único que falta es nuestra decisión. Esta decisión es la lección que debemos aprender para pasar de grado y entrar en una nueva era de la vida de la humanidad. Bien. Nada más por hoy, te agradezco por haberme escuchado y bueno, nos vemos, hasta pronto.